Rapidito, nada más un contexto, Eduardo, que es importante advertirlo desde el punto de vista constitucional. El periodo ordinario de la Asamblea comienza, o de este quinquenio, comenzó el pasado 1 de julio y vence hoy, 31 de octubre. ¿Qué le quiero decir con esto, Eduardo? Que durante estos 4 meses, julio, agosto, septiembre y octubre inclusive, en cualquier momento, el Pleno de la Asamblea pudo haber decidido, mediante la Junta Directiva, hacer la elección del Contralor. Sin embargo, ha ocurrido algo que yo estoy tratando de hacer memoria y creo que no tiene precedente en la historia legislativa, y es el hecho que haya culminado el periodo ordinario de sesiones y que la Asamblea no haya podido cumplir con el mandamiento constitucional de elegir al Contralor General de la República y al Subcontralor, porque hay que recordar que la Constitución es la que ordena que sea la Asamblea la que elija al Contralor. El Contralor es un funcionario nombrado por el Pleno de la Asamblea de Diputados en este caso. Al final de la historia, ayer, desde el punto de vista técnico-legal, cuando se agotó la agenda y luego que votaron en segundo debate, tal y como lo registró TVN anoche, votaron en segundo debate el presupuesto general de la Nación, resulta que el presidente de la Asamblea, el diputado Valderrama, decidió allí mismo cerrar el periodo ordinario de sesiones y allí mismo rubricó el acta por el cual concluye el periodo ordinario. Es decir, se ahorró un día de sesión porque ellos habían habilitado hoy el viernes 31 para sesionar, lo cual es técnicamente y legalmente válido. ¿Y qué pensábamos todos? Qué bueno que habiendo aprobado ayer en segundo debate el presupuesto, hoy le darían el tercer debate y posteriormente a ese tercer debate entrarían a la elección del Contralor y Subcontralor General de la República. Hay pues dos no asuntos ocurrió aquí. así. Sí. Anoche mismo, una vez aprobado el segundo debate del presupuesto, procedieron a clausurar el periodo ordinario y, en consecuencia, van a ocurrir varias cosas. Uno, el presupuesto general del Estado tendrá que ser discutido en sesiones extraordinarias, podrá ser en noviembre o en diciembre, cuando el Ejecutivo los convoque. El gran debate entre abogados será si el Ejecutivo puede o no convocar al Legislativo para que haga lo que la Constitución le ordena, que es la elección del Contralor. Ese va a ser un debate entre abogados, si el Ejecutivo puede o no convocar a sesiones extraordinarias al Legislativo para que haga su trabajo, porque allí entra un área gris, porque además no tiene precedente lo que ha ocurrido. Políticamente hablando, Eduardo, sí, hay un hecho cierto. Evidentemente no tenían los votos para la elección del Contralor, es decir, no tenían los votos ¿quiénes? El órgano ejecutivo representado o como copartidario, más que representado, como copartidario, el presidente de la Asamblea, Beby Valderrama, con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, evidentemente no lograron tener los votos ayer, ni siquiera para hoy. Otro significado, quiere decir que entonces en la bancada del PRD, que hay una crisis real, tanto en la bancada del PRD como en el partido PRD, evidentemente tampoco se pusieron de acuerdo en si movían o no movían la decisión de la bancada y del CEN y el comité directivo de que el candidato era Bernabé Pérez. ¿Por qué le digo esto? Porque es evidente que la bancada del PRD está resquebrajada por esta decisión y aunque no es mucho elemento de noticia, también está claro que en Cambio Democrático no hay el 100% de los votos cohesionados. En conclusión, el proyecto que quería avanzar desde la presidencia de la Asamblea no tenía los votos para lograr el resultado que el Ejecutivo hubiera deseado. Creo que eso es lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la Constitución y el reglamento de la Asamblea y de lo que ha ocurrido políticamente en el día de ayer en el seno del Palacio Justo Arosemena. Ciertamente, profesor, yo tampoco recuerdo un tema donde el Contralor no se haya escogido en el momento. Sin embargo, el cambio constitucional cambió los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea. Recordemos que antes, hasta el quinquenio pasado, terminaban el 31 de diciembre y había a veces estos eventos o madrugonazos de Año Nuevo, pudieran llamar algunos en este caso, a la escogencia del Contralor, porque la Asamblea sesionaba hasta el 31 de diciembre en la noche o el día 30 y habilitaban la medianoche del 30, que ya fuera 31, para tener y completar la sesión. Ahora, el debate es, uno, la responsabilidad constitucional de escoger al Contralor antes del 31 de octubre, como era en efecto hoy, y el mandato constitucional que tienen, es decir, hacer la tarea a tiempo
o lo que habían criticado algunos sectores, que es que estábamos haciendo la tarea a la carrera de escoger a un contralor sin el debido escrutinio y entonces postergar quizás esta decisión, que hay que decirlo, hace 5 años sabíamos que teníamos que coger contralor. Y no solo eso, el presidente de la República tampoco hizo la tarea porque no envió el nombre del procurador para que fuera ratificado por la Asamblea. Debo entenderse que sí, el presidente tiene la potestad de llamar a sesiones extraordinarias, pero la Asamblea Nacional no tiene esa potestad de llamarse a sesiones extraordinarias a sí misma, que es lo que usted ha dicho que el debate se daría entre abogados. Claro, pero por eso le digo, Eduardo, que el problema es político, más que desde el punto de vista técnico, porque efectivamente la Constitución es clara, el reglamento de la Asamblea es claro y los términos están allí planteados. Pero evidentemente el problema es político. No lograron obtener los votos desde el Ejecutivo y desde el presidente de la Asamblea para lograr el objetivo que quería. ¿Cuál es el objetivo que quería? En todos los pasillos, en todos los corrillos se dice que el Ejecutivo hubiera estado más cómodo, estaría más cómodo con el candidato Federico Humber Arias. Sin embargo, tenían el problema que el PRD se puso, el mismo PRD, una camisa de fuerza cuando su bancada y su directorio aprobaron postular a Bernabé Pérez. Entonces, el problema es político, no es un problema técnico-legal. No cumplieron a tiempo, no pudieron armar políticamente un resultado y ahí están las consecuencias de que efectivamente llegó hoy, el 31 de octubre, o como dirían hace 100 y tantos años, llegó Matea, que era el santiseña de aquella época, llegó Matea y no está el escenario político armado para producir el resultado deseado. Yo creo que si hubieran ido a votación ayer o hubieran ido a votación hoy, viernes 31, me parece que Bernabé Pérez hubiera sido el próximo Contralor General de la República. Porque si no, no tiene ninguna explicación lógica el haber cancelado las sesiones ordinarias y no haber hecho la elección. Ahora, profesor, entendíamos que entre el gobierno y el Partido Revolucionario Democrático se había logrado un pacto de gobernabilidad. Y este pacto de gobernabilidad creo que ha logrado quizás solo la presidencia de la Asamblea con Bello Valderrama. Yo todavía no, y quizás la ratificación de algunos funcionarios que digamos era mero trámite, más que nada, pero en temas más profundos y espinosos parece que todavía ese pacto no logró nada. Hay dos elementos allí, Eduardo, en lo que estás comentando. Uno, el pacto de gobernabilidad entre el Partido Panameñista Popular y el PRD está pegado, como se dice, con saliva. Y dos, en la otra esquina está como el tigre limándose las uñas, Cambio Democrático con el expresidente Ricardo Martinelli, que obviamente este panorama desde el punto de vista político le favorece a ellos. ¿Por qué le favorece? Y particularmente a Martinelli, quien ha estado haciendo una lucha por constituirse en un factor fundamental desde la oposición, porque obviamente desde el punto de vista político el panameñismo y el PRD no logran resultados y eso hace que Martinelli cómoda un poco hasta de francotirador con todos estos temas que están ocurriendo. Sí, profesor, ahora, mientras corregimos el tema con la señal, profesor, yo sé que usted me escucha, los tiempos en este momento, ¿qué significan? ¿A qué me refiero con los tiempos? Tenemos una Asamblea Nacional con 60 diputados. Habría que esperar en qué momento van a decidir convocar a sesiones extraordinarias, pero si es el 1 de diciembre, a lo mejor la Asamblea ya no sea 60, sino que algunos diputados puedan tener credenciales nuevas en ese momento. O si no se llama a sesiones extraordinarias, el próximo 2 de enero, a lo mejor haya 3 o 4 diputados más en la Asamblea Nacional de Diputados que no sabemos de qué corriente van a ser después de las elecciones parciales. Por lo menos el 17 de noviembre hay 2. Es correcto. Ese es otro elemento interesante, Eduardo. ¿Cómo se va a comportar la Asamblea cuando se vayan incorporando los nuevos diputados producto de la decisión del Tribunal Electoral de hacer nuevas elecciones en algunos de estos circuitos? ¿Y cómo podría ir cambiando el balance de poder dentro del Pleno de la Asamblea de Diputados? Evidentemente eso está en el juego. Hay otro elemento que está en el juego y que lamentablemente lo tengo que decir, Eduardo, porque es parte de la realidad nacional. Es un hecho cierto que entre noviembre y diciembre unos y otros estarán pulseando, yo no sé si a punta de maletín o a punta de sobre, porque lo han dicho dirigentes del PRD, lo han dicho diputados del PRD, que hay maletines, que hay sobres. Bueno, espérese, si incluso hasta un magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha tenido la cara dura de decir que en la Corte se venden fallos.
Entonces, el deterioro, al final, Eduardo, el deterioro que están sufriendo las instituciones, por un lado, las instituciones del Estado panameño, y por otro lado, no sé cómo calificarlo, pero la caradura de miembros de la clase política de que cada día reconocen más que sí, pues que hay sobre y que hay maletines y que los votos cuestan tanto y quién ofrece más y quién da más y quién da menos, podría ser un factor que en noviembre y diciembre se ha utilizado para producir un resultado. ¿Cuál? No le sé decir. Lo que sí estoy convencido que al cerrar el periodo ordinario de sesiones ayer, no habían los votos, podría considerarse una derrota política y habría que ver ahora cuánta capacidad de maniobra política se tiene de un lado y del otro para producir el resultado. Para cerrar, profesor, me dice usted que si no pudieron tener los votos para escoger al Contralor, que es mediante una mayoría simple, será mucho más complicado tener los votos para una condena en las sesiones judiciales que tiene la Asamblea para el magistrado Alejandro Moncada, donde necesitan no 30 o 31, sino las 2/3 partes, 40. Eso sería una canasta de 3 que usted acaba de encestar en el baloncesto, Eduardo. Efectivamente, yo tengo la preocupación, no sé los que me están viendo, si acaso el fiscal de la causa logra convencer a la Comisión de Garantías de llevar al magistrado Moncada al pleno, es decir, a juicio, la gran pregunta y la gran incógnita es si estarán los 40 si son 60 diputados, o 47 si son 71 diputados, o sea, las 2/3 partes. Si esos votos existen para encontrarlo culpable y sancionarlo. Esa es una gran incógnita. Y lo mismo entonces acá con esto de la elección del Contralor. Está clarísimo que no estaban los votos presentes y por eso hubo que cerrar las sesiones ordinarias. Así que habrá que conocer, repito, la capacidad de maniobra que se va a tener para producir los resultados que se desean.